Una cripta sellada, una monja olvidada por la historia, y un castigo tan brutal que aún siglos después su alma no encuentra descanso. En este episodio de No apagues la luz, te llevamos al sur de México, donde fue descubierto el cuerpo de una monja enterrada viva dentro del convento que la acusó de herejía, pero la historia no termina ahí. Desde entonces, voces, apariciones y símbolos prohibidos siguen manifestándose donde fue encontrada, basado en documentos históricos reales, cartas selladas del Vaticano y testimonios escalofriantes. A veces, los secretos más oscuros de la Iglesia no están escritos en libros, sino enterrados, literalmente. Fue en un convento del siglo XVII, al sur de México, donde los obreros que realizaban una restauración encontraron una cripta sellada con símbolos religiosos tallados de forma invertida. Al romper la piedra, esperaban hallar restos olvidados por el tiempo. Pero lo que encontraron fue algo mucho más perturbador: el cuerpo momificado de una monja, con las manos desgarradas por intentar salir. La historia que estás por escuchar no fue escrita para ser leída, fue enterrada para no ser contada. Su nombre fue Sor María Inés del Rosario, y según archivos de la Orden Carmelita, fue acusada de herejía en 1692. Pero no cualquier herejía. Según un documento de confesión encontrado años después, Sor María afirmaba haber tenido visiones del ángel caído vestido de luz, quien le reveló secretos prohibidos sobre la verdadera naturaleza del alma y el juicio eterno. Los relatos aseguran que sus ojos sangraban mientras hablaba en lenguas desconocidas durante el rezo. Otros testimonios, escritos en el diario de otra hermana, narran que Sor María podía adivinar los pensamientos de las demás monjas. Algunos incluso afirman que durante la misa levitaba varios centímetros del suelo. La Inquisición fue notificada por el obispo de Puebla, quien consideró que esos hechos eran obra directa del demonio. La orden religiosa no quiso un escándalo público. Por eso, decidieron enterrarla viva, sellando su celda con ladrillos y exorcismos. Un castigo reservado para quienes eran considerados más allá de la redención. El acta de entierro no existe en los registros oficiales, pero una carta enviada al Vaticano, recuperada en 1938 por un historiador jesuita, menciona que una hermana caída fue castigada según el antiguo código de silenciamiento. En dicha carta se detalla que, antes de sellar la celda, Sor María gritó una profecía: «Volveré cuando los muros se abran y el rezo se vuelva llanto». Años después de su ejecución, fenómenos inexplicables comenzaron a ocurrir en el convento. Las velas se encendían solas, las paredes sangraban en fechas específicas, y una voz femenina susurraba oraciones en latín antiguo durante la madrugada. Las novicias más jóvenes comenzaron a tener pesadillas con una mujer que lloraba dentro de una pared. En 1851, una investigadora francesa llamada Geneviève Leclerc viajó a México para estudiar el caso. Sus escritos, hoy resguardados en la Biblioteca Nacional, describen que durante su visita al convento sintió un frío inexplicable al pasar por el claustro norte. Allí, encontró una pared ligeramente más nueva que las demás. Esa noche, escuchó golpes sordos, como si alguien estuviera rascando desde el otro lado. Los registros eclesiásticos intentaron ocultar su investigación, pero parte de sus notas fueron publicadas en un pequeño periódico de Veracruz. En ellas, Leclerc afirmaba que la energía en esa celda era idéntica a la de una tumba sin descanso. También afirmaba haber visto, por una rendija, un ojo observándola desde dentro. En 1934, el convento fue cerrado temporalmente por una serie de muertes inexplicables entre las hermanas. Algunas fueron encontradas con el rosario incrustado en la garganta, otras con las manos cubiertas de heridas similares a estigmas, pero sin señales de forcejeo. El informe médico concluyó: muerte por causas no identificables. Fue entonces
que se ordenó sellar el área norte del convento con cruces de hierro y rezos constantes. Las monjas que sobrevivieron juraron nunca hablar del tema, pero una de ellas, en su lecho de muerte, reveló que todas las noches, desde la celda sellada, se escuchaba a alguien rezar el Ave María, al revés. El mito de Sor María se transformó en leyenda entre las generaciones más jóvenes. Algunas novicias confesaban haber visto su silueta reflejada en los espejos, incluso cuando estaban solas. Otras aseguraban que sentían una mano helada tomarles el hombro durante la oración nocturna. En 1997, una restauración estructural expuso la cripta. Cuando los arqueólogos abrieron el compartimento sellado, encontraron el cuerpo en posición fetal, pero con signos evidentes de lucha, uñas arrancadas, marcas de sangre en los muros interiores, y una expresión de horror tan intensa que, aún momificada, la cara parecía gritar. Los estudios forenses confirmaron que la mujer fue enterrada viva. El oxígeno dentro del espacio duró aproximadamente 24 horas. Murió asfixiada, pero no sin antes intentar salir. En la pared, encontraron una frase escrita con sangre. No era el demonio, era la verdad. Este hallazgo provocó una ola de interés entre investigadores paranormales. Uno de ellos, el padre Santiago Murguía, especialista en demonología, intentó hacer un ritual de liberación en la cripta. Pero apenas comenzó el rezo, se desmayó. Al despertar, repetía una y otra vez: no se fue, sigue aquí. Desde entonces, la cripta fue sellada nuevamente, pero cámaras de seguridad colocadas por el Instituto Nacional de Antropología han captado sombras moviéndose dentro del recinto. Lo más inquietante es que una de las grabaciones muestra un rostro aparecer en la pared durante 3 segundos exactos, antes de desaparecer por completo. Expertos en simbología religiosa analizaron el patrón de símbolos tallados en la celda. Descubrieron que no eran simples decoraciones, sino un antiguo conjuro de silencio eterno, usado por órdenes secretas en la Edad Media para sellar a entidades que habían cruzado los límites del conocimiento divino. Una de las conclusiones más escalofriantes provino de una teóloga de la Universidad Pontificia. Sor María no fue castigada por blasfemar, sino por descubrir algo que no debía saber. La enterraron viva no por estar poseída, sino por estar despierta. Y tú que estás escuchando esto, te has adentrado demasiado. Quizás es momento de respirar, o tal vez no. Si este tipo de relatos te atraen, es porque hay algo dentro de ti que busca respuestas prohibidas. Te invito a suscribirte al canal No Apagues la Luz. Aquí no solo contamos historias, invocamos memorias enterradas. Pero cuidado, algunas no quieren ser despertadas. Hoy, el convento está abandonado, pero quienes se acercan a las ruinas afirman escuchar un rezo constante entre el viento. Algunos lo han grabado. Al reproducirlo al revés, se oye claramente: ¡abran la puerta! ¿Era Sor María una santa incomprendida? ¿O una bruja moderna que tocó secretos que ningún humano debía conocer? Lo único cierto es que su historia fue silenciada con miedo. Y cuando el miedo manda, la verdad muere, o se entierra viva. ¿Y tú? ¿Crees que puede alguien ser castigado por saber demasiado? ¿O que la verdad divina es tan peligrosa que debe ser enterrada con los que la encuentran? Tal vez esta historia no termina aquí. Tal vez tú la estás continuando, solo por haberla escuchado. Gracias por acompañarnos esta noche. Pero si esta historia despertó algo en ti, no lo ignores. Porque hay historias que te eligen, y esta podría ser una de ellas.